Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Sabe que en Pablo hay un texto en Gálatas 4:19 que dice lo siguiente? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nos da el tema de introducción para este día, para este momento, porque esta expresión, la verdad que hijitos míos, es la única vez que Pablo la usa, y la usa aquí en relación a esto de sufrir dolores de parto. O sea, es intenso su dolor, tratando de que la gente sea restaurada en Jesús. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, ¿sabe? Estaba pensando en las palabras de Pedro cuando dice que nuestro amado hermano Pablo dice algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Leer a Pablo no es tomarlo así, porque si alguien lee esto puede tomarlo literalmente y no le dice nada prácticamente, porque dice, ¿cómo él va a sufrir dolores de parto? ¿Ah? Pero como tú explicaste, él es una forma de decirlo, porque él realmente sufría por aquellos que no aceptaban todavía a Cristo. Ahora, cuando uno mira un poquito el libro de Gálatas, Pablo está tratando de convencerlos que cambien su forma de vida, está tratando de llevarlos, porque eran un poquito inmaduros espiritualmente, y dice, tanto que he luchado, tanto que me he esforzado y ustedes siguen todavía, yo quiero que se formen en Cristo, formen ustedes ese Cristo para que los transforme y sean verdaderos cristianos. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Ahora, fíjate, en el principio nosotros lo dijimos, en el principio Dios creó al hombre a su propia semejanza, lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero desgraciadamente la caída y sus resultados pervertieron estos dones. El pecado echó a perder casi todo y hubo cosa que hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Ahora, restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de salvación. Debemos tener presente eso, ¿no? El plan de salvación es precisamente el que hace que la imagen de Dios sea restaurada en cada uno de nosotros. Ahora lo que se está expresando de alguna manera muy puntual es que solamente en Jesús hay restauración. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer cambio en nuestra vida, de volvernos. Incluso en Hebreos capítulo 1:3 dice, mira, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo que dejó su gloria, que vino a ser humano, que es la imagen misma de su sustancia. Aquí nos aclara que efectivamente Cristo era Dios, con todas esas características. ¿Y quién sustenta todas las cosas agregándole más poder, ¿no es cierto?, para entender que realmente Él era Dios, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras nos dice, mira, todo este que era Dios vino, estuvo con nosotros, este Jesús fue hombre, sufrió, padeció. Con eso nos purificó y ahora Él no solamente sigue preocupado, sino que está sentado a la diestra en la majestad de los cielos. Ahora tenemos que decir que si se lo permitimos, la imagen de Dios puede estar en nosotros. Así lo expresa Colosenses capítulo 1, verso 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Te acuerdas tú que una vez le dijeron a Jesús una pregunta? Porque lo que querían ellos, al parecer, estaban tratando de descubrir cómo era Dios, cómo era el Padre, y le hicieron la pregunta. Si uno va a San Juan 14, allí le hacen una pregunta. Felipe puntualmente le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, o sea, como lo más extraordinario. Claro. Y yo creo que no sé qué habrán pensado cuando Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Felipe estaba buscando lo excelso, lo majestuoso, como una vez lo dijo Moisés, ¿te acuerdas? Quiero ver tu rostro, le dice. Él no sabía lo que estaba pidiendo realmente, pero aquí Cristo se hizo hombre para mostrarnos cómo es Dios realmente. Importante esas palabras, y creo que eso debería hacernos pensar en que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Creo que como cristianos
quienes nos observen a nosotros deberían ver a Cristo. Deberíamos ser el reflejo de Cristo. Pero desgraciadamente hoy día hay otras cosas que llaman nuestra atención. ¿Cuánta gente trata de parecerse a un artista, a un cantante? Y ya no son ellos, sino que son la otra persona. Se visten como el cantante, hablan como el cantante, bueno, ¿para qué decir? Cantan como él, tratan de cantar como él, tratan de ser la persona. Bueno, nosotros somos llamados a ser como Cristo. No significa que vamos a andar con sandalias y como él como lo pintan los cuadros. No, lo importante es que nosotros, nuestra actuación sea la que Cristo tuvo estando acá, cómo Él se comportaba, cómo Él actuaba, cómo Él respondía, lo que Él hacía. Eso es lo importante. Ahora, Satanás ha tratado de desvirtuar justamente este maravilloso don de Jesús en la tierra. Y de alguna manera Pablo, hablándole a los Corintios en su segunda carta, 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, fíjate, es clarísimo al decirnos, algunos están viviendo aquí, pero tienen un Dios que no es un Dios, y si incrédulos están entendiendo cosas que no corresponden, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, están viviendo en la oscuridad de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, muy relacionado con lo que estamos viendo, esta restauración de Jesús se produce solamente por aquel que es la imagen de Dios mismo, y ese es Jesucristo. Bueno, a veces también nosotros nos dejamos llevar por lo que otras personas pueden decir, porque si empezamos a consagrarnos a Dios y empezamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos faltará el que diga que somos extremistas, somos cuadrados, en fin, fanáticos y algunas otras cosas más. Y pareciera que tenemos miedo que nos tilden de esa manera. Yo creo que deberíamos pensar en que lo importante es qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y eso es suficiente. Ahora, si somos cristianos, tenemos que vivir una vida como Cristo. Un cristiano tiene que ser a semejanza de Cristo. No existe el cristiano a su manera. Ahora los límites que pone Jesús para que seamos como Él está ahí en Colosenses, que está diciendo, amados, Colosenses 1:15, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora lo somos, hijos de Dios, lo seguimos, pero dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay algo más grandioso todavía, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su segunda venida, correcto, seremos semejantes a Él, y aquí viene lo lindo, porque le veremos tal como Él es. Claro, si estamos sin pecado, gracias a Él, estamos puros y limpios, podremos ver su rostro, y esa restauración realmente es maravillosa. Y eso lo da solamente por gracia a Jesús, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, y estamos ahora libres de toda culpa, siempre y cuando nosotros confesemos nuestras faltas y nos acerquemos a Dios. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Aunque la hora de restaurarnos comienza ahora en nosotros, ¿por qué debemos recordar que esa restauración no será completa hasta la segunda venida de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.